2, 1. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a otro de nuestros eventos de País Invitado México. Mi nombre es Oscar Viveros, miembro de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales que para efectos prácticos llamaremos ORNI. Bienvenidos de nuevo a estudiantes, docentes, administrativos, comunidad poli en general, a esta charla llamada Análisis Económico, Crisis COVID-19, Estados Unidos, México y Colombia. Este evento está enmarcado, como les decía, dentro de nuestra actividad de internacionalización en casa, País Invitado México, organizado por las diferentes facultades de la institución con el apoyo de la ORNI. En este momento, los invito a diligenciar el formulario de asistencia que vamos a dejar en el chat en unos instantes para poder contar con el registro de su asistencia. Dicho esto, le quiero dar paso a la profesora Lina Montenegro de la Escuela de Administración y Competitividad de la Facultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad, quien dará apertura a este evento y nos presentará al invitado del día de hoy. Profe Lina, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Un placer estar aquí y compartir con todos ustedes en este marco del evento tan importante como México País Invitado. Para mí es un honor este espacio. Mi nombre es Lina Marian Montenegro Cetina, yo soy docente del Politécnico Gran Colombiano y pues hoy tenemos el orgullo y la gratitud con Julio Andrés Ramírez, que nos está compartiendo este espacio. Julio pues le ama nuestro país y está aquí justamente para acompañarnos en el marco de este evento. Julio estudió un MBA en la Universidad ICESI en Cali, es economista con especialización en finanzas. Además es gerente de operaciones en IRM Leasing en Guadalajara, México. Él de hecho reside en este momento en Guadalajara. Es profesor de Teoría y Política Monetaria en la Universidad Autónoma de Baja California y el campus está en Mexicali, México. Entonces, para nosotros es un honor de verdad, Julio, tenerte aquí y compartir este espacio. Un grato saludo de bienvenida y esperamos pues podamos construir una charla muy nutrida para todos. Bienvenido. Claro. Pues bueno, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación. Desde que me comentó Lina, pues me pareció muy interesante poder conversar con ustedes, comunidad del Politécnico Gran Colombiano. Ya me había tocado que me hayan invitado a otras universidades en Colombia a dar charlas, porque es muy interesante poder contrastar dos economías tan parecidas, ¿no? Con problemas sociales, económicos muy comunes, ¿no? Como lo son México y Colombia. Yo tuve la dicha de poder estudiar en mi MBA en Cali y bueno, ¿no? O sea, al final de cuentas, eso me abrió una ventana para entender la problemática social y bueno, toda la estructura económica sobre la cual explica, ¿no? Mucho de las cosas que está pasando actualmente en Colombia, ¿no? Y bueno, es inevitable cuando estás cuando vienes de otro país, ¿no? Comparar, ¿no? Y hay muchas cosas que sucede que en Colombia lo ven normal, ¿no? Porque así ha sido siempre. Y a lo mejor un extranjero lo ve y dice, bueno, esto no suena tan lógico, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si un colombiano visita México va a haber cosas que no le parezcan normales. Entonces, basado en la experiencia, ¿no? y en mi experiencia académica, mi experiencia personal, haber vivido en Colombia, mi experiencia académica, hay varios puntos que me gustaría puntualizar acerca de cómo se ha afrontado la crisis económica del COVID, ¿no? Agregué Estados Unidos porque nosotros en México pues estamos muy integrados con Estados Unidos, ¿no? Y eso lo explicaré un poco más adelante. El crecimiento o los baches económicos que pueda tener México están asociados sí o sí con Estados Unidos. Alguna vez algún ministro de Hacienda aquí en México comentó que si en Estados Unidos les da un resfriado, en México les da pulmonía, ¿no? O sea, es una integración muy fuerte, ¿no? La que tenemos. Y pues bueno, básicamente es inevitable hablar de una crisis en México sin mencionar a Estados Unidos, ¿no? Entonces,
empecemos primero por comparar, ¿no? Inevitablemente, aunque esto lo habíamos planteado, esta posibilidad de que me incorporara a dar esta charla hace un mes, ¿no? Que no había pasado estas situaciones, ¿no? Que está sufriendo actualmente Colombia, de la cual, pues, tengo un dolor personal muy, muy fuerte, ¿no? Por mis amigos colombianos que estén sufriendo, y bueno, mi solidaridad hacia el pueblo colombiano. Pues es inevitable, ¿no? Hablar de esto, ¿no? Para entender las raíces. Si vemos la raíz, ¿no? De todo el estallido que está sucediendo en Colombia, pues va muy de la mano con el tema del COVID, ¿no? A raíz del problema de la crisis económica del COVID, ¿no? El Estado colombiano sufrió una especie de una mayor presión, ¿no? De la que ya tenía presiones de deuda, presiones de déficit fiscal, ¿no? Déficit fiscal se entiende básicamente que el gobierno está recibiendo menos ingresos de los que necesita, ¿no? Entonces, de por sí ya lo tenía, y eso solamente, la crisis del COVID solamente la añadió. Y fue una crisis muy atípica porque tuvo las condiciones que fuera global, ¿no? Ninguna economía se salvó, que afectara tanto la oferta como la demanda, en ese sentido, pues porque las fábricas, las empresas tuvieron que parar y la gente pues, no podía gastar. Entonces, los dos lados de la economía se vieron afectados, y entonces el Estado colombiano y cualquier otro Estado tuvo que ejercer acciones para estimular ambos lados de la economía. Básicamente, ¿no? Es como si tienes que apoyar al que produce y al que gasta, ¿no? Entonces es doble apoyo. Y bueno, ¿no? La pregunta de siempre cuando existen este tipo de apoyos es ¿de dónde va a salir la plata? Como les decía, Colombia ya pasaba por una situación pues, un tanto complicada y no tenía mucho margen, ¿no? De maniobra al final del día. Los ingresos tributarios que recibe Colombia pues no son los más altos, ¿no? Con respecto al PIB. Eso lo podemos ver, lo podemos comparar con esta gráfica. Vamos a verlo aquí. La proporción de impuestos recaudados como proporción del PIB en Colombia representa el 19.4%. En México es aún peor la situación, es el 16%, ¿no? Entonces, México tiene una situación pues, aún más complicada en cuanto a la recaudación. O sea, el trabajo que hace la DIAN de aquí, que se llama SAT, Servicio de Administración Tributaria. Y bueno, ¿no? Vemos a otros países como Argentina, Brasil, que tienen, Uruguay no está aquí, pero es de los países que más recauda como proporción del PIB, ¿no? Entonces, de hecho, tanto México como Colombia estamos abajo del promedio. Entonces, ¿qué es lo que indica eso, no? Indica que en realidad, ¿no? Pues recauda muy poco. Ese es el punto. Entonces, recauda muy poco y eso ya es una preocupación, ¿no? Entonces, cuando se lanza todo ese programa de apoyos que tuvieron en Colombia, de apoyar a las personas que estuvieron en confinamiento para que no se expusieran, apoyar a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas para poder que mantuvieran los empleos lo más que pudieran, ¿no? Entonces, el asunto fue decir, bueno, no estamos cobrando muchos impuestos, hay que cobrarlos, ¿no? Y la lógica fue muy, digamos, pues muy sencilla, ¿no? Decir, ok, tenemos que gastar ahorita, busquemos, pues, hacer una reforma en la cual se contemple, pues, un cobro, ¿no? De donde se puede. Por eso es que pusieron el cobro a algunos productos de consumo básico, aumentar el tope para la tributación, pero el punto es que de origen no se estaba cobrando, ¿no? Hay mucho margen por lo cual no se estaba cobrando impuestos en Colombia. Entendemos evidentemente que existe un problema de corrupción, ¿no? En el cual eso pasa en las dos economías, México y Colombia, y es un problema que permea toda la sociedad, ¿no? O sea, tanto uno como persona no tiene incentivos a buscar pagar impuestos porque no ve el resultado de esos impuestos traducidos en
obras públicas, en mejora de infraestructura y todo, pues ¿para qué vas a pagar, no? Si no se va a reflejar en algo útil para la sociedad. Entonces, es un círculo vicioso en el cual no hay incentivos para pagar, el gobierno tampoco hace mucho esfuerzo y al final tienes una baja tributación, ¿no? Cambiar eso de un momento para otro es muy complicado, ¿no? Entonces, se trató de hacer la reforma tributaria, una especie, en Colombia, una especie como de un nuevo pacto social donde se distribuían los ingresos y en letras se escuchaba muy bien, ¿no? En el asunto de decir, vamos a buscar que la gente de mayores ingresos pues pague, ¿no? a subsidios a las personas de menores ingresos. Listo, se escuchaba bien. ¿Cuál es el problema, no? El problema es que al hacer eso, pues también restringes la actividad económica. O sea, restringes, pues ahora sí que el interés por mejorar la renta, ¿no? De las personas. En el caso de México, bueno, para terminar, ver el escenario de Colombia es así. En Colombia, por lo que entiendo, tributan a las personas que ganan más allá de unos 49 millones, ¿no? De pesos colombianos al año. Entonces, y a partir de ese tope es cuando empiezas a tributar, ¿no? Abajo de ese tope, en teoría, no. O sea, tributación sobre la renta, ¿no? Porque el IVA lo paga todos. En el caso de México, no existe ese tope. O sea, aquí paga impuestos tanto el que gana el salario mínimo, que el salario mínimo son alrededor de unos, aquí en México serían como unos $200, como unos 600,000 pesos colombianos, es el salario mínimo aquí en México. Y si ganas el salario mínimo en México, igual pagas impuestos sobre la renta. O sea, eso no hay un tope de que solamente paguen los que tengan mayores ingresos. Entonces, eso siempre ha sido así, ¿no? Entonces, ¿cómo se compensa, ¿no? Esta parte de decir, ok, aquí en México todo el mundo paga impuestos, incluso los pobres, por así decirlo, o sea, las personas que ganan el salario mínimo, lo compensa el Estado decir, ok, tú pagas impuestos, pero por tener un trabajo formal, aunque tengas el salario mínimo, tienes acceso a salud gratuita, ¿no? Por el Instituto Mexicano del Seguro Social, tienes acceso a vivienda gratuita por el Instituto Nacional de Fomento de la Vivienda para los Trabajadores y tienes prestaciones, ¿no? O sea, todas esas son las prestaciones de ley. Entonces, fueron ganancias, ¿no? Le llaman conquistas, ¿no? De los trabajadores para que, aunque tuvieras un nivel de ingreso muy bajo, tienes la capacidad para tener por lo menos salud y vivienda. Todo trabajador en México tiene derecho a eso, independientemente del nivel de ingreso. Obviamente no te estoy hablando de una super casa, ¿no? Pero por lo menos tienes una casa, pues solamente por tener un trabajo formal. Tienes el acceso a. Entonces, ese es como, digamos, como el contrato en el cual tú pagas impuestos y estás recibiendo esto a cambio, ¿no? Entonces, que el Estado te proporcione esto. ¿Y qué pasó? Economías como Colombia y México, pasa que la forma más sencilla para poder tener mayores ingresos es atacando a los que ya pagan. Aquí hay una frase que también se aplica en Colombia, es decir, si mientras más cumplido seas con la oficina de recaudo de impuestos, más te van a cobrar, ¿no? Mientras más información y más transparente, más vamos a buscar cómo cobrarte. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un público cautivo. O sea, las personas que siempre pagan impuestos, al final del día lo tienes más fácil, ¿no? Entonces, por eso es que hacer una reforma tributaria como la Colombia, pues se queda muy corto, porque le estás cobrando a los mismos. O sea, le cobras un peso más a los que ya están pagándote, pues eso no cambia, ¿no? El punto es cómo ampliar esa base tributaria, ¿no? Cómo hacer que sea que más empresas tengan los incentivos para poder entrar a tributar. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la diferencia de economías de emergentes como Colombia y México contra una economía de primer mundo como Estados Unidos? En Estados Unidos, las facilidades para tener una empresa, la transparencia de rendición de cuentas y digamos, eficiente que es el servicio tributario, hace que existan más incentivos para poder hacerlo. Entonces, si tú ves el impacto de la tributación en Estados Unidos comparado al PIB, es altísimo. O sea, es arriba del 60%, ¿no? ¿Por qué? Porque existe digamos,
es un beneficio palpable, ¿no? Dices, yo pago impuestos, cumplo con las leyes locales y yo recibo algo a cambio. Ya seas persona natural o seas una empresa. Eso lo ves en Estados Unidos, ¿no? Y en Colombia y México no lo ves. Entonces, si no lo ves, si no estás viendo eso y ves solamente casos de corrupción y malversación de fondos públicos, eso, ¿para qué vas a querer pagar impuestos, no? Totalmente entendible. ¿Qué hizo el gobierno actual? Digo, yo no soy, no voy a hablar de política, de tendencias ideológicas, pero el gobierno actual en México, lo que impulsó durante estos 2 años fue buscar la manera para que los grandes monopolios en México, los grandes consorcios empresariales pagaran más impuestos. De hecho, en el 2020, a pesar de que la economía cayó un 8.5%, se tributó más. Entonces, es una incoherencia en el sentido de decir cómo la actividad económica bajó, pero la recaudación subió. Es porque se buscó tributar a los que pagaran los impuestos como deben ser las grandes empresas, como Bimbo, Coca-Cola, Cemex, otras empresas grandes aquí en México, como América Móvil. Entonces, FEMSA, ¿no? Que es OXXO, que a lo mejor los conocen en Colombia. El punto es, estas grandes empresas, Walmart también, que producen, que son gigantescas en cuanto al tamaño y a la proporción económica, buscar la manera que realmente hagan el pago de impuestos que le corresponden, ¿no? Entonces, aunque yo no estoy muy de acuerdo con el gobierno actual, yo eso lo veo como un logro positivo, porque es decir, poder aumentar la recaudación aún en año de pandemia es un logro. No sé qué otra economía lo haya hecho, pero es simplemente cambiar el enfoque, es decir, lo que antes se había perdonado por X o Y ingenierías fiscales, buscar la manera de recuperarlo, ¿no? Entonces, creo que fue un enfoque muy bueno, ¿no? En el sentido de que la actividad económica, pues, aunque fue disminuida, siempre se mantuvo. A diferencia de Colombia, en México nunca hubo confinamiento, ¿no? Obligatorio, era voluntario. Entonces, siempre existió libertad de movimiento, siempre te podías mover de ciudad si era necesario, siempre estuvieron abiertos los aeropuertos, siempre existió entrada de turistas extranjeros. Yo nunca tuve problemas para ir a un supermercado, tiendas, nada. O sea, aquí no existe lo del pico y cédula, perdón. Entonces, total libertad de movilidad, total libertad económica. Se establecieron giros esenciales de la economía que permitieron abrir. Los hoteles siempre estuvieron abiertos, aunque con mucho menor aforo. Y entonces, al final del día, esa fue una estrategia muy criticada, ¿no? En el sentido de que, pues, México se expuso, ¿no? Cualquier persona que llegara al mundo podía entrar y actualmente todavía no piden pruebas de PCR negativas, no piden nada. Y es la única economía es el único país que ha recibido el turismo que no pueden hacer, o sea, un español o un canadiense o un chileno que quiere vacacionar, el único país que puede hacerlo es México, porque tiene toda la libertad. Eso le permitió a México recibir muchas divisas, seguir recibiendo ingresos por el turismo, y de hecho escaló en la cifra de países más visitados, estaba en lugar 10º y escaló al 4º, ¿no? O sea, porque pues, era de los pocos países que permitían. La libertad por el contagio del COVID, sí, pero las cifras pues son muy parecidas, ¿no? Otros países que tienen muchos problemas del COVID y se cerraron. Entonces es una disyuntiva en la cual dices, sí, o sea, sí, bien, o sea, por eso les comentaba, eso fue una propuesta muy criticada, una estrategia muy criticada, y eso, bueno, los contagios pues se elevaron, hubo momentos en los cuales las UCI pues estaban a reventar, ¿no? Pero se buscó la manera de atacar esa contingencia, ¿no? O sea, sí, México fue de los países, de los primeros lugares en cuanto a decesos y a contagios, pero al final de cuentas,
estaba por otro lado el tema de la apertura económica, ¿no? Entonces, es una decisión muy complicada, ¿no? O sea, no podría decir que fue lo mejor. Creo que sí debe haber sido un poco más restrictivo, pero es un balance que hasta el final se va a ver, ¿no? Porque vemos economías como en Argentina, que cayó brutalmente y tuvo el confinamiento más largo de la pandemia y no fue la mejor solución, ¿no? Entonces, no lo sé, es difícil de prever o sea, al hacer el análisis contrafactual que hubiera sucedido si México hubiera cerrado, por lo que entiendo, ¿no? Y por qué en otros países, por ejemplo, sí pueden hacerlo. México es un país de economía emergente, o sea, los ingresos pues no son muy altos. Entonces, los ingresos a nivel, digamos, PIB per cápita, ¿no? Entonces, igual que en Colombia existe mucha economía informal, hay muchas personas que necesitaban ir a trabajar todos los días, ¿no? Que el gobierno no les iba a atender. Entonces, prácticamente el gobierno aquí en México no hizo nada en cuanto a apoyos económicos. Eso lo vamos a ver con esta gráfica. A ver, un segundo. Aquí lo pueden ver, el gasto fiscal como porcentaje del PIB. En el caso de Colombia, fue un gasto, en gasto adicional de ingresos no percibidos, 4.1, el gasto fiscal de Colombia, y en préstamos y garantías que le dieron a las pequeñas y medianas empresas, 5.7. O sea, hace que fue un apoyo proporcional al PIB bastante fuerte, ¿no? En conjunto, más del 9%. En el caso de México, gasto adicional se refiere como directamente a las ayudas a las personas en situación vulnerable, ¿no? O sea, adultos mayores, personas en situación de calle, todo esto. México prácticamente no dio nada, o sea, menos del 1% como porcentaje del PIB, y para préstamos a pymes, 1.2, o sea, nada. O sea, dio préstamos de $50, de $100, que pues no alcanza para nada. Entonces, prácticamente fue una política de hagan lo que quieran, yo como país no me voy a involucrar. Entonces fue muy, ¿cómo decirlo? Pues es muy interesante porque actualmente nos gobierna la izquierda aquí en México, pero fue una política muy liberalista, ¿no? En economía, o sea, cero intervención del Estado. Eso es una gran paradoja, ¿no? Porque el Estado mexicano no intervino para nada, no implementó las famosas medidas keynesianas, ¿no? Para contener una crisis, no incrementó el gasto fiscal, no se metió en obras de apoyo de infraestructura. Bueno, no, o sea, sí tiene algunas, pero no tan representativas. Y ves, por ejemplo, otras economías, ¿no? Como Perú, Brasil, que fue la que mayor ha gastado en gasto social, ¿no? Perú se ha enfocado más a nivel de apoyo a empresas. Entonces, es una situación muy sui generis en el asunto de que en México básicamente no se ha hecho nada. O sea, para el apoyo COVID, yo no he escuchado a ninguna persona que le haya dado un peso al gobierno de apoyos, ¿no? Entonces, simplemente la postura del gobierno fue, yo les permito trabajar, no les voy a dar, no los voy a limitar en cuanto a movilidad, sigan como si nada, ¿no? Entonces, de hecho, el presidente mexicano hasta hace muy poco se le vio con un barbijo, ¿no? O un cubrebocas. Entonces, es algo que sí, la oposición lo criticó bastante, pero básicamente lo dejó el criterio de cada persona. Cada persona, como, bajo su criterio, se cuidaba o no. Entonces, esa fue la postura en México, ¿no? Aún así la economía cayó, o sea, en su conjunto, como les decía, cayó el 8.5, en Colombia cayó, pero un poco menos, 6.8 en el 2020, pero paradójicamente, bueno, por lo menos en el sector donde yo trabajo, que es el sector financiero, fue un año de mucho trabajo. O sea, hubo muchas oportunidades, ¿no? En el sentido de que hubo sectores como nunca pararon, como el sector industrial, manufacturero,
las plantas de coches, turismo. Entonces, al final de cuentas, pues, los clientes que yo manejaba pues, seguían buscando financiamiento, ¿no? Porque seguían teniendo proyectos productivos. Y entonces dirán, bueno, entonces, ¿cómo es posible que en México prácticamente no les importe nada y sigan la vida como si nada? Porque tenemos enfrente a Estados Unidos. Estados Unidos, y fue más durante la época de Trump, yo puedo decir que esa también fue otra paradoja de la historia, que Trump fue un buen presidente para México en el tema económico. Evidentemente en el tema social, pues no, o sea, pues, saben perfectamente que no les gustaban los mexicanos, pero el tema económico fue muy fuerte porque él apoyó mucho que la economía en Estados Unidos se mantuvo, ¿no? De hecho, hasta que entró Biden, en enero del 21, los estadounidenses podían ir a México y regresar sin tener que hacer prueba de PCR. El día que entró Biden, ese día pidieron prueba de PCR, lo cual fue un golpe a la industria turística en México, porque pues ya muchos estadounidenses no querían viajar porque les pedían la prueba, ¿no? Entonces, pero básicamente, curiosamente, tanto el presidente mexicano como Donald Trump tenían muchas afinidades, ¿no? O sea, en cuanto a personalidades populistas al final del día. Entonces, el caso de México, la recuperación que ha tenido el país ha estado sustentado por la locomotora económica que ha representado Estados Unidos. En el tema de los estímulos fiscales que ha hecho Estados Unidos, de darle prácticamente cerca de $1,000 a todos los ciudadanos. Entonces, ese ingreso extra que tienen los estadounidenses repercute en mucha medida la producción en México. ¿Por qué? Porque debido a que tenemos una integración económica por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que compartimos frontera terrestre, las personas de Estados Unidos están consumiendo como nunca, ¿no? O sea, porque no pueden viajar. Entonces, si no viajas, consumes. ¿Y qué consumes? Productos hechos o en China o hechos en México. Porque al final de cuentas tenemos menores costos laborales, ¿no? 10 veces menos que en Estados Unidos. Entonces, esta reactivación económica de Estados Unidos le ha caído de maravilla a México, en el sentido de que prácticamente no ha hecho nada y simplemente se sube al tren, a la locomotora de Estados Unidos, de a gratis, ¿no? Entonces, Estados Unidos es el que avanza, México lo sigue, y el presidente mexicano, pues ni siquiera se enfoca en buscar medidas de reactivación económica porque no lo necesita, al tener a Estados Unidos enfrente. Estados Unidos, ¿por qué sí puede implementar todo ese tipo de medidas y no tener que llegar a una reforma tributaria? Porque les decía, allá sí existe un sistema eficiente de recaudación, como no lo tenemos en el caso de economías emergentes. El punto es de que saber si fue la mejor decisión, ¿no? De, digamos, hipotecar los ingresos de una economía para apoyar en el presente, no lo sabremos si fue una buena decisión, sino hasta en unos años, ¿no? Es evidente que durante una crisis es muy importante apoyar a los grupos vulnerables, ¿no? Pero el punto es saber hasta qué grado puedes tú desembolsar dinero sin tener que comprometer tus ingresos, o de qué momento puedes crear como una especie de pacto con la sociedad para decir, vamos a ser solidarios, que así lo planteaba Duque, de buscar tener solidaridad, ¿no? Por el momento que está viviendo. Déjame leer esta pregunta. En Colombia, el problema es que la reforma tributaria no es la única que van a analizar. Reforma de salud, pensional, laboral. Estas dos últimas no estoy segura, puesto que es un tema casi no hablan enfocado en tributaria. El modelo estadounidense, ¿qué tan malo o bueno puede ser eso? Sobre todo en temas que va a tener influencia, ¿cuál puede ser eso? Sí, claro, a ver, al final del día, una reforma tributaria forzosamente está relacionada con el tema de salud y pensiones. ¿Por qué? Porque si el gobierno busca la manera de tener mayores ingresos, es porque tiene un hueco que tapar en la parte del sistema de salud y otro hueco en la parte de pensiones, ¿no? Y en el tema laboral, la flexibilidad laboral que se busca en Colombia de tener ingresos por horas, como a veces está en Estados Unidos, esto es, obviamente que es un tema de discusión, ¿no? Porque, a ver, ¿cuál es el punto, no? Muchas veces se piensa, y eso yo lo viví cuando yo estaba en Colombia, es que el salario mínimo en Colombia es muy bajo.
que hay que verlo de manera relativa. Entonces, si ves el salario mínimo en Colombia, que más o menos calculo que son como unos $350 actualmente, pues es casi el doble que el de México, ¿no? Entonces, ¿qué tan bueno o malo tener un salario mínimo elevado? Si tú, por ejemplo, ves el salario mínimo de Honduras, es mayor que el de Colombia, son $400, y nadie se va a Honduras a trabajar. ¿Qué es lo que sucede cuando tienes un salario mínimo alto? Sucede que tienes un control en la economía, que las empresas no pueden pagar abajo de eso, y cualquier control que haga el gobierno en la economía lo que crea es un mercado negro. ¿Qué es un mercado negro en sentido económico? Es que las empresas no van a querer pagar esos salarios como se deberían, todo el pago del sistema de salud, y entonces las personas van a tener que encontrar trabajo por fuera, en el sector informal. Entonces, eso es lo que pasa en Colombia. ¿Por qué mucha gente está en el sector informal? Porque no se puede trabajar en el sector formal por toda la regulación que se necesita. Y eso es normal. Como empresario vas a decir, me sale muy caro un trabajador. En México el enfoque fue, tengo un salario muy bajo, de tal manera a un empresario le sale muy barato tener trabajadores, aún con todas las prestaciones, pues vas a gastar el salario mínimo son $200, vas a gastar tú como empresario otros 50, un trabajador te va a costar $250, que es mucho menor que el salario mínimo en Colombia. Entonces, por eso en México pues puedes tenemos 130 millones de mexicanos, tienes que darle empleo un montón, ¿no? Estás hablando de 100 millones en población económicamente activa, que es casi 3 veces la de Colombia. Entonces, el asunto es de que estas reformas se tienen que entender como que ya se tiene que encontrar una solución, ¿no? El problema no es que se tome una decisión o no, el problema es que tan partícipe hacen las personas para el diseño de esa solución, ¿no? Entonces, y esto lo vimos con lo que pasó, lo que se vivió en Chile, ¿no? En Chile justamente hubo todo un estallido social muy parecido a lo que está sucediendo en Colombia, pero al final lo que entendieron es la única manera para poder resolver esto es creando una nueva constitución en la cual estén todos los actores sociales, económicos y políticos representados, y no solamente las oligarquías. Lo que sucede en las economías latinoamericanas, México, Colombia, Chile, por dar ejemplos, es que las decisiones económicas las toma la oligarquía, los grandes empresarios, las grandes familias con plata de toda la vida, y tienen solamente una visión, ¿no? No se incorporan otras visiones de decir, bueno, listo, sí tenemos un problema, no hay dinero para pagar las pensiones, ¿qué se va a hacer, no? Entonces, transmitir este mensaje y poder buscar una solución, pero digamos de manera colaborativa, ¿no? Creo que el problema no es que se quiera abordar el tema de pensiones, sino que se está haciendo de un enfoque erróneo. Ese es mi punto de vista, ¿no? Entonces, creo que sí se tiene que invitar a todos los actores sociales en una mesa y no crear lo que está sucediendo, ¿no? Que cuando tienes una respuesta sorda por parte del gobierno, pues está sucediendo lo que vemos ahorita. Y si esto lo pasamos al ejemplo mexicano, ¿por qué en México no ha habido estallido social? ¿No? ¿Por qué a pesar de que ICR lo paga hasta que gana el mínimo, tenemos el mismo problema de pensiones que en México, tenemos un sistema laboral también muy flexible? ¿Por qué no ha habido estallido social? Porque al final de cuentas el Estado compensa todas estas fallas, ¿no? con prestaciones para los trabajadores para que tengan algo con lo cual puedan tener una digna calidad de vida. No voy a decir que México es la panacea, obviamente que no, tenemos muchos problemas, tenemos a la mitad de la población viviendo en pobreza, pero por lo menos existen mecanismos sociales para poder contener este tipo de problemáticas, ¿no? Que en Colombia pues no los hay, ¿no? Entonces, no puedes implementar una solución de primer mundo, ¿no? Como la forma como trabaja en salud. Bueno, no, primer mundo, en salud no hablemos de Estados Unidos porque es un mal ejemplo, ¿no? Pero no se puede importar una medida de otro país sin primero entender, ¿no? Cómo funciona una economía como en Colombia. Bueno, sí, seguimos un poco, ¿no? Entonces,
El asunto es de que esta disyuntiva, ¿no? De saber si vale la pena o no hacerlo, pues lo tomaron todos los países, ¿no? En el caso de Estados Unidos, ¿no? Fue muy fuerte la discusión porque al final del día ellos ya tienen un problema de déficit, ¿no? O sea, la deuda que mantiene Estados Unidos con respecto al PIB, pues es enorme, ¿no? Estamos hablando de más del 100%. Entonces, vemos por qué otros países como Colombia, que tiene una deuda con respecto al PIB del 70, México tiene una deuda del 50, más o menos, ¿por qué existe más preocupación, ¿no? Porque al final del día, el déficit fiscal pues se va a pagar, el déficit que tienes ahorita se va a la deuda y eso se paga con ingresos futuros. Y los ingresos futuros están en relación a cuánto va a crecer la economía. Una economía va a crecer cuando la productividad de los factores, ¿no? Que es trabajo y capital, crece mayormente en proporción, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con muchos temas, ¿no? En la literatura económica, una de las principales tesis es que la innovación tecnológica es la que produce que la productividad mejore, ¿no? Si tú inviertes en ciencia y tecnología, eso va a hacer posible que la productividad del capital y la productividad de los trabajadores sea mucho mayor. Por eso ves que en Alemania pueden trabajar 30 horas a la semana y ganar grandes sueldos porque tienen gran productividad, ¿no? Entonces, por eso lo pueden hacer. Por eso no lo puede hacer una economía como México o Colombia. No puedes aumentar el sueldo de un día para otro porque no se va a aumentar la productividad de la misma manera. Tienes que invertir en innovación para poder tener una mayor productividad y que un dólar que tengas invertido en una empresa pues se convierta en mucho más, ¿no? Y eso haga crecer una economía. En Estados Unidos sí existe esa parte de innovación, en Alemania, en Francia, en economías desarrolladas, sí existe eso. Pero en México, Colombia no. Entonces, son asuntos de que eso sí tiene que intervenir el Estado. El Estado sí tiene que dar las facilidades para que exista una mayor, un ambiente tecnológico pues propicio para que eso se traduzca en empresas más productivas, ¿no? Entonces, digamos que no se pueden hacer las cosas, o sea, como mejorar el tema del sistema de salud, el sistema de pensiones, si no lo ves desde origen, ¿no? O sea, ¿quién va a pagar por todo esto? ¿Y cómo vas a hacer para que las empresas, que son el motor de la economía, pues produzcan más, ¿no? Entonces, pues no es una solución sencilla. No, bueno, creo que esa fue mi intervención. No sé si alguien más tenga alguna duda para poder charlar y poder compartir puntos de vista. Julio, muchísimas gracias por esta intervención. Sí, he estado pensando un poco acerca de esas buenas prácticas en materia de política pública y económica. ¿Qué rescatarías tú en Latinoamérica que uno dice, bueno, obviamente hay un diagnóstico, digamos que muy particular para cada uno de estos países, pero en términos, en marco de lo que vienes comentando, ¿cuáles serían esas buenas opciones como para uno mirar por dónde debería estar orientado el camino a la acción y al cambio positivo? Listo. Esto va mucho a lo que acabo de comentar, el asunto que cuando ahorita se habla, ¿no? De hacer una reforma de pensiones y de salud, es como básicamente poner una curita, ¿no? A una idea grande, ¿no? A una cirugía de corazón. O sea, no atendiste el problema de origen, que es aumentar la productividad de las empresas. Esto se tradujo en mayores costos laborales y busca la manera de tapar esta fuga, ¿no? Entonces, ¿cómo buscaría reversar todo esto? Digo, si estuviera en mis manos esa política pública, yo buscaría darles facilidades a las empresas, menos burocracia, menos problemas en cuestión de permisos, tramitología, que es lo que adolece mucho en Latinoamérica, y un esquema de tributación flexible para que si tú como empresa, que saben los que han montado empresas, los primeros 2, 3 años pues no llegas al punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo le haces para que esos 2, 3 años pagues, o sea, pagues algo simbólico o no pagues nada de impuestos, ¿no? En el sentido de que
de que mientras crees empleo, ¿no? Que tengas esa facilidad para que llegues a un momento en el cual ya tributes y te incorpores a la economía. Pasa que aquí en Latinoamérica este enfoque es muy difícil de ver, ¿no? Porque es una cultura de corrupción, ¿no? O sea, eso se implementó aquí en México, existía esto, se llamaba régimen de pequeños contribuyentes, donde lo que se hacía en los primeros 2 años no pagabas tributo como empresa, con la idea de que tú generes, pero ¿qué pasó? Alguien fue muy vivo y puso un repeco, se llama repeco, yo me hice repeco, digamos, 2 años no pagaba, no yo, eso es lo que he escuchado, eso es algo hipotético. Y digamos que mi hermana también se hace repeco, y porque ya el negocio se hizo más grande, y entonces mi hermana también se hace repeco, mi primo también. Entonces, lo que era una empresa, pues digamos, de 6 millones de pesos mexicanos al año, que ahí sí tenía que haber tributo de impuestos, se quedaba en 2, 2 y 2. Entonces, si estabas en 2 millones, no pagabas impuestos. Entonces, es una situación en la cual eso es un cambio de chip de la corrupción que para mí es el principal lastre, ¿no? De la economía, ¿no? Entonces, una política que esté enfocada económica, enfocada al crecimiento, pues no va a servir mientras exista el problema de corrupción. Pero el asunto de la corrupción es que esto es un círculo vicioso en el cual se ven escándalos de corrupción todos los días, tanto en Colombia como en México, tema de vacunas, lo que se ha visto, ¿no? Entonces, eso, pues, al final de cuentas, no crea incentivos, ¿no? O sea, sí debe haber como una especie de ciudades, por ejemplo, como Medellín, o aquí mismo en Guadalajara, han buscado mucho de crear comunidad entre empresarios, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas legales, vamos a establecernos bien. Esto aparte de círculos, por ejemplo, ahorita estamos en un proceso de certificación como empresa socialmente responsable, en el cual buscamos de que nuestros negocios los hagamos con empresas que también tengan buenas prácticas. Esto al final del día, pues eso es un círculo virtuoso, ¿no? En el sentido de, yo soy una empresa que sí cumple, trabajo con empresas que sí cumplen, y al final de cuentas el país como tal va a tener suficientes ingresos para poder cubrir las necesidades que existen en salud y pensiones sin tener que recurrir a otras medidas más extremas, como es lo que se ha propuesto en Colombia. O sea, al final de cuentas, es una responsabilidad compartida entre el empresariado, la iniciativa privada y el gobierno. O sea, ni el gobierno puede obligar a la iniciativa privada a no ser corrupto, ¿no? Y el empresario pues también tiene que buscar la manera de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, al final del día, ese es el problema, que están interrelacionados los poderes, se llaman poderes fácticos, ¿no? De las grandes cúpulas empresariales, de las grandes cúpulas políticas. Si ambas son corruptas, pues bueno, baila, ¿no? Como dicen allá. O sea, eso es lo que sucede. Sí, justo estaba pensando en esa salida y en esa solución, y es que definitivamente es un tema de corresponsabilidad, ¿no? Y cómo desde cada uno de nuestras acciones, así sean las más pequeñitas, y a nivel personal y a nivel, como lo decías tú, como desde la compañía también comenzamos a gestionar buenas prácticas y círculos virtuosos que nos lleven finalmente a esa construcción que estamos exigiendo, pero que seguramente también nos hace mucha falta, pues, poner ese granito de arena para que esa construcción se dé de la mejor manera. Entonces, de verdad, Julio, que esta intervención ha sido maravillosa. Llegar a esta conclusión, pues creo que ha sido el mejor espacio y el mejor camino, y en esta construcción de respeto total por ese punto que cada uno de nosotros tiene, que puede ser divergente, pero que nos lleva a esta gran conclusión. Muchísimas gracias de verdad por este espacio. No, gracias a ustedes por el espacio, y fue muy, muy fructuoso poder hablar con ustedes. Me gustaría escuchar algún comentario de los asistentes, y si quisieran hacerle una pregunta ya para terminar mi intervención. Lina o Oscar, ¿tienen alguna pregunta? No, por mi parte ya era ese tema que te toqué acerca de esas buenas prácticas, pero ya está claro. Listo. Oscar. No, de mi parte tampoco hay ninguna duda. Gracias, profe. Pues listo, pues muchísimas gracias. Cuando gusten, pues bienvenidos a México. Digo,
Ahí hay otro punto también que no tocamos, ¿no? El asunto ahorita que hay un problema de los ingresos de los de colombianos a México, que seguramente han escuchado y seguramente ya se ha planteado ese tema durante la Semana de México en Colombia. Digo, nomás como comentario, ¿no? Al final del día es una situación muy complicada en el cual no hay una respuesta clara, ¿no? O sea, yo, al final de cuentas, a mí me encanta, ¿no? Que vengan mexicanos, pero el gobierno como tal, pues tiene sus directrices, ¿no? Que pues yo en particular no comparto, ¿no? Pero bueno, o sea, son cosas que escapan y la verdad es que no es una situación que los mexicanos no queramos en Colombia, no, es que el gobierno mexicano en particular ha sido muy estricto, ¿no? No se pluraliza, ¿no? Este problema. Bueno, esperamos que esta situación pase para poder tener el placer y el gusto de invitarte pues personalmente y abrir estos espacios aquí en Colombia en la universidad. Listo, pues para mí encantado. Pues bueno, me retiro, les mando un gran abrazo, que estén muy bien y muchas felicidades por esa iniciativa. Hasta luego. Chao. Gracias, Julio, muchas gracias a ti. Bye. Gracias, chao. Bueno, para darle ya cierre oficial a este evento, queremos desde la ORNI agradecerle al profesor Julio César por su participación, por haber compartido este conocimiento con nosotros. De la misma manera a la profe Lina por liderar este espacio y en general a toda la Escuela de Administración y Competitividad por sumarse a este evento de internacionalización en Casa País Invitado México. De mi parte, me queda agradecerle a la audiencia por estar acá, por conectarse, por su participación tan activa e invitarlos a nuestros últimos 2 eventos que tendremos el día de hoy de País Invitado. Entonces los invito a que revisemos la agenda. Uno de ellos es a las 5 de la tarde, el cual se llama Descubriendo la maravillosa cultura mexicana. Y a las 6, a esa misma hora tendremos un evento ya de la Escuela de Derecho, Reforma Constitucional de 2001 en México en materia de derecho. Súper invitados a que participen en estos últimos 2 eventos que tendremos en esta semana de País Invitado México. Un saludo para todos.